Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estamos estudiando Filipenses. Los viernes ya tenemos algunas semanas estudiando Filipenses. Y en esta ocasión, hermanos, estamos ya en el capítulo número 2. Podemos hablar, hermanos, mucho, créanme, de verdad, mucho. Hay mucha información que digerir, hablando espiritualmente acerca de este capítulo 2. Estamos hablando, hermanos, sin duda alguna, del capítulo más interesante de Filipenses. Estamos hablando, hermanos, del centro, de la esencia de lo que Pablo quiere transmitir para los hermanos allá en Filipos. Y es un gran mensaje, no solo porque habla de Cristo, sino, hermanos, por todo lo que nos transmite a nosotros. La responsabilidad que deja Pablo sobre los filipenses en su momento y en esta ocasión ya directamente sobre nosotros, hablando como cristianos. La semana pasada, hermanos, Dios nos dio la oportunidad de estudiar los primeros 4 versículos y a pesar de que no es el centro o la esencia del capítulo, tiene un gran contenido doctrinal espiritual. En esta ocasión estaremos estudiando de los versículos 5 en adelante. Déjenme adelantarles, no vamos a avanzar mucho, dado el contenido que tiene estos versículos siguientes. Es un corazón enorme del capítulo 2, del 5 al 11. Estos versículos, hermanos, son geniales porque nos describen, hermanos, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, y no solo en el momento de la cruz, nos habla, hermanos, desde el momento que toma la decisión de despojarse del lugar en donde estaba. Entonces, desde allá, hermanos, vamos a estar hablando mucho acerca de Cristo. La invitación, hermanos, para nosotros, el reto, el desafío, como le gusten llamar, hermanos, es tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. El texto, hermanos, pues como les he dicho, encierra uno de los más grandes desafíos del Nuevo Testamento y una de las más grandes lecciones doctrinales en este capítulo 2. El desafío, el reto, la invitación, la exhortación a tener el sentir de Jesús. Eh, es una invitación, hermanos, a tener el mismo sentir. No es algo, hermanos, a lo que Pablo está exagerando, no es algo que se le ocurrió a Pablo mencionar ya desde versículos anteriores, especialmente el final del capítulo 1. Pablo mencionó, hermanos, en el verso 27, sé solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, para que sea que vaya a veros o que está ausente, oiga que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Que los hermanos se comportaran de una manera digna de ser cristianos, de ser dignos seguidores de Cristo, de que los filipenses, hermanos, continuaran su vida siguiendo las pisadas de Cristo. Y no lo iban a lograr, hermanos, de otra manera que no fuera estando firmes en un mismo espíritu, que todos tuvieran el mismo espíritu. No habla del Espíritu Santo, fíjense cómo está escrito la palabra espíritu, habla de que tengan todos el mismo sentir. Dice el final del verso 27, combatiendo unánimes. Todos tenían que tener el sentido, la responsabilidad, el deseo de combatir por la fe del Evangelio. ¿Qué les está pidiendo? Hermanos filipenses, tengan el mismo sentir. Pero aquí Pablo ya no les está diciendo, miren, es que yo me he esforzado por ustedes, miren que yo he predicado, miren que yo he... No, aquí lo importante no es Pablo.
Pablo se presentó desde el inicio como un esclavo de Cristo, como un siervo de Cristo. Aquí dice Pablo, yo solamente soy el siervo, solamente soy el que viene a traerles el mensaje de parte de Dios. Pero ustedes, filipenses, y yo, el apóstol Pablo, y Timoteo, y los ancianos, y los hermanos que están en Filipos, y nosotros, hermanos, que estamos tomando esta clase, tenemos que estar en un mismo espíritu, tenemos que estar unánimes. Y aquí sí podemos preguntar, oye Pablo, ¿cuál sentir? El sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mismo Pablo, hermanos, en el capítulo 2, esto lo vimos la semana pasada, dice, completad mi gozo. ¿Cómo podemos completar tu gozo, hermano Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, les está diciendo. Hermanos filipenses, ustedes tienen que sentir una misma cosa, el mismo amor unos por otros. Es más, yo estoy preso, no puedo estar con ustedes. Ya sea que esté aquí o que vaya a verlos, yo quiero saber que ustedes están firmes en la fe. Quiero saber que ustedes, mis hermanos filipenses, tienen el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que tuvo nuestro Salvador. Está hablando, hermanos, de evangelio, está hablando de fe, está hablando de amor, está hablando de combate por la fe, está hablando, hermanos, de que deben estar unánimes en un mismo espíritu. Aquí ya no cabe la pregunta, hermanos, ¿cómo, hermano Pablo? ¿El mismo sentir de quién? Aquí, hermanos, es solamente el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El único que estuvo dispuesto a defender con su vida el Evangelio, igual que los apóstoles. El único que fue capaz, hermanos, de despojarse de todo para venir a salvarnos. Ahí nadie, hermanos, puede igualarlo. El único que fue capaz de amarnos hasta la muerte. Y es donde debemos de reflexionar nosotros y preguntarnos a nosotros mismos, no al que está al lado, no al que está del otro lado de la pantalla. ¿Tengo ese sentir en mi vida? ¿Alguna vez he llegado a tener ese sentir en mi vida como cristiano? ¿Estar de acuerdo con todos mis hermanos en cuanto a doctrina se refiere? ¿En cuanto a planes de evangelismo? ¿En cuanto al mismo amor? ¿En cuanto a la defensa de la fe? ¿En cuanto al trabajo en la iglesia? ¿Estoy combatiendo realmente la fe del Evangelio? ¿Me estoy esforzando en mi vida por ser ese cristiano por el cual Cristo entregó su vida? No es, hermanos, solamente leer este hermoso pasaje y decir el sentir de Cristo Jesús. La invitación, hermanos, inicia con la palabra haya, el sentir. Aquí es importante hablar acerca del griego. Yo no soy experto en griego, pero me gusta sacar las definiciones de las palabras en griego porque podemos comprender mucho mejor. La palabra griega que se traduce por haya el sentir es una palabra que se pronuncia proneite, que significa pensar. Fíjense, haya en nosotros el pensar que hubo también en Cristo Jesús, o se interpreta también formar una opinión, haya en nosotros la forma de opinión que hubo en Cristo Jesús, o haya en vosotros la opinión que tuvo Cristo Jesús. La versión King James la traduce haya en vosotros esta mentalidad que también hubo en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos la misma manera de pensar que el Señor Jesús.
¿Verdad que es más que un simple pasaje hermoso? Y les digo, este material de Filipenses 2, hermanos, nos da para hablar mucho, mucho de verdad. Está invitando a la iglesia, está invitando a la hermandad, a que todos nosotros, como cristianos ahora, tengamos ese sentir, tengamos esa forma de pensar que tiene nuestro Señor Jesús. Y ese, hermanos, ese es el reto para nosotros. Porque nuestra mente humana, nuestra mente terrenal, nuestra mente carnal, hermanos, dista mucho, está muy separada, está muy alejada de enfocarnos completamente en la voluntad de Dios. Pensamos más en otras cosas, actuamos más en otras cosas, hacemos más por otras cosas que nuestro deber como cristianos. El trabajo nos absorbe, la escuela nos absorbe, la familia, los hijos, hermanos. Pero no por eso debemos de llenar nuestra mente con cosas del mundo. No por eso debemos dejarnos gobernar por las cosas que hay en el mundo. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque dice aquí Pablo lo que está explicando, hermanos. La frase "haya en vosotros" se encuentra en un tiempo presente, lo cual indica, hermanos, una acción continua. Haya en nosotros el pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos todo el tiempo debemos imitar ese sentir. En donde quiera que usted se encuentre, mi hermano, mi hermana, en donde quiera que nosotros nos encontremos, somos cristianos, somos de Cristo. Estamos en la escuela, somos cristianos. Estamos en el trabajo, somos cristianos. Estamos con los amigos, somos cristianos. Andamos en el súper, andamos en la calle, somos cristianos. Entonces hay en vosotros continuamente el pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Hasta cuando estamos solos? Hasta cuando estamos solos. Hasta cuando nadie nos ve, hasta cuando nadie nos ve. El pensar, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y para eso, hermanos, para lograr eso, estamos hablando de una entrega total a la voluntad de Dios. El verso 6 nos dice, el cual, ¿quién? Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros, hermanos? Si Cristo Jesús llenó su mente, llenó su corazón de amor, de misericordia, de perdón, y no se aferró a lo que tenía. Ese fragmento de un comentario, muchos creen que Filipenses 2, del 6 al 11, desde el 5 diría yo, es un himno primitivo. Muchos han buscado una entonación para estos pasajes y le han llamado que es un himno dedicado a Cristo. Este pasaje, hermanos, lo que estaremos viendo en esa semana y la que entra, y tal vez dos más, se divide en dos partes. Habla de lo que es la humillación de Cristo, los versículos del 6 al 8, pero no se queda nada más en lo humillado, en la decisión que tuvo Cristo, en el despojamiento de todo lo que Él era, todo su ser, toda su gloria se despojó, sino que también habla de la exaltación, hasta dónde Dios lo levantó por el sentir que tuvo Cristo.
La primera sección, la primera parte, los versículos del 6 al 8, nos dan una descripción muy clara de lo que significa tener el sentir de Cristo. Y los versículos de la exaltación del 9 al 11 nos hablan acerca de lo importante que es tener ese sentir. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a lograr con ese sentir? Esto lo estaremos llevando más a detalle conforme vayamos avanzando. Y quiero compartir con ustedes lo que enseña el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos, hermanos, cuando empieza su carta, habla de Cristo y coloca a Cristo, hermanos, en el lugar que le corresponde. Y dice, hermanos, solamente les voy a leer el verso 3, dice el cual, si se dan cuenta, Pablo y el autor de Hebreos se expresan de la misma manera, es el cual siendo en forma de Dios. Inician refiriéndose a Cristo como el cual. El autor de Hebreos dice el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Y fíjense cómo lo llama, la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. La imagen misma de la sustancia de Dios. Dios mismo. Wow. No se aferró, dice aquí, el ser igual a Dios. Y ahí, hermanos, podemos entender lo que nos enseña Juan en el capítulo 1, en el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Hay dos palabras, hermanos, importantes aquí. La palabra forma, que en el texto se utiliza como morfe, y shema, que habla de una condición. Eso lo estamos viendo en el verso 6 y verso 7. Vamos a usar la misma palabra. Los griegos, hermanos, a menudo usaban esas dos palabras de modo intercambiable. Esto es como si fueran palabras sinónimas o que significaran lo mismo. Pero en este texto, hermanos, están tan contrastadas, están tan unidas, que el contexto de morfe se refiere a la naturaleza esencial de una persona, que es lo que nosotros hablamos allá en Hebreos capítulo 1, verso 3, la imagen misma de su sustancia. Lo que expresa Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero habla también, hermanos, de la naturaleza esencial de una persona o de alguna cosa que no cambia. Cristo, siendo Dios, no deja de ser Dios. Pero mientras la palabra Shema, que se refiere a la apariencia externa, que sí puede cambiar y de hecho cambia. ¿Cómo cambia? Hecho carne. Ya no estamos hablando de la imagen misma de la sustancia de Dios, de la sustancia eterna, de la sustancia espiritual, de la sustancia de la deidad. Estamos hablando de la sustancia de Cristo, que podemos nosotros ver, que los apóstoles palparon, que Juan se recargó en su costado, que estuvieron con él y que le tendió la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo, que sintió, que sufrió, que le dolieron los golpes, que le dolieron los castigos, los latigazos, que se cansó al llevar una cruz, que tuvo hambre. Fíjense, hermanos, el contraste, estando en la gloria, en la eternidad, siendo Dios, teniendo todo, no se aferra. No se queda ahí. Se despoja. Se desprende de todo. Para venir a enseñarnos a nosotros, creación suya,
cómo vivir. Dice Pablo, hermanos, filipenses, los amo, los llevo en mi mente, los llevo en mi corazón, oro por ustedes, luchen por la fe, manténganse unidos entre ustedes, ámense, apóyense, tengan el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso mismo es para nosotros hoy en día. Es interesante este reto, ¿verdad? Es interesante este desafío, porque ya lo hemos aceptado. Fíjense a qué nivel de unidad se refiere Pablo cuando habla y dice unánimes entre nosotros, sintiendo lo mismo. El Señor Jesús dijo, yo y el Padre, uno, uno somos. A ese nivel de unidad quiere que tengamos hoy en día. Ese nivel de sentir como iglesia, como hermanos. Colosenses 1:15, Pablo abundó mucho, hermanos, hablando acerca de Cristo, de la esencia de Cristo. Dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nosotros debemos de ver en nuestros hermanos y hermanas a Cristo. Todos nosotros debemos de tener el sentir, la manera de pensar que tuvo Cristo, de no aferrarse a algo, por mejor que sea, por muy bueno que sea. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense cómo se lee en Juan 17, verso 3 al 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y escuchen esto, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo, en este texto hermoso de Juan, nos está diciendo de dónde viene. Padre, estoy en la tierra. Padre, estoy haciendo la obra que me enviaste. Padre, tú sabes que estoy contigo desde el principio y hoy estoy haciendo una misión aquí en la tierra. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿En dónde? En el cielo. En la eternidad. En la gloria de las alturas de la majestad. Diría Pablo, en el tercer cielo. Fíjense en dónde estaba Jesús. Y no se aferró. No dijo, me quedo aquí. Por el amor que nos tiene, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros, hermanos? ¿Al mundo? ¿Al trabajo? ¿A la familia? ¿A las tradiciones? ¿Al dinero? ¿A la salud? ¿A la vida? ¿A qué nos aferramos? Si Cristo ya tenía la eternidad,
tenía la gloria para él y no se aferró. Estamos hablando, hermanos, que fue capaz de despojarse a sí mismo. Y aquí es donde comprendemos lo que enseña Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es, léalo, hermano, hermana, Dios con nosotros. Dios con nosotros, hermanos, porque se despojó, porque no se aferró, porque vino a enseñarnos y vino a demostrarnos que sí se puede vivir en santidad. Vino a demostrarnos cómo vivir nuestro cristianismo. Vino a mostrarnos el camino para llegar al Padre. Vino a dejarnos un manual, un instructivo, un Nuevo Testamento. Vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna. Nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca, nunca hizo maldad. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si ya tener el sentir es difícil, si ya el despojarse de aquellas cosas a las que nos aferramos es difícil, fíjense, hermanos, todo lo que nos demuestra aquí. Recuerden lo que Pablo ya nos enseñó, hermanos, en el capítulo 1, en el verso 21. Para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y si me muero en el intento, es ganancia. Eso lo dijo Pablo. Pero ¿cómo lograrlo? Grabando nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, en nuestro cristianismo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me aferro a mi vida, me aferro a mi carácter, me aferro a mi sentir, me aferro a mis pasiones. No, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive mi sentir, ya no vive mi pensar, ya no me puedo aferrar a mí, porque Cristo vive en mí. Y si Cristo se despojó a sí mismo, wow, lo que me toca vivir en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, comprendiendo cuánto me amó, comprendiendo que entregó todo su ser, no solo su cuerpo, entregó todo su ser, entregó toda su deidad, porque no se aferró el ser igual a Dios. No se quiso quedar ahí. Vino a enseñarnos cómo vivir. Y dice aquí Gálatas 2:20, lo hizo por mí, lo hizo por ti, hermano. Lo hizo por ti, mi hermana.
lo hizo por nosotros. Juan, en el 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Fíjense, hermanos, la seguridad y la certeza y la dicha que tuvo Juan, lo que debió de haber llegado a la fe de Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tal vez, hermanos, somos como aquel discípulo, como aquel apóstol. No, no voy a creer hasta que no ponga mi dedo en su mano y toda mi mano en su costado. No voy a creer. Después de eso, hermanos, Señor mío y Dios mío. Wow. Leer, hermanos, Juan nos habla mucho acerca de quién es Cristo en realidad. 10, verso 30 en adelante dice, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Hermanos, no estaba exagerando, porque se despojó de la gloria que tuvo con el Padre desde antes de que el mundo fuese, y tomó forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Ese es el Cristo del que estamos hablando. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Ese es el pensar del cual debemos llenarnos. ¿Qué les parece, hermanos? Si nos empezamos a despojar de nuestras pasiones, a despojar de nuestros deseos, si nos empezamos a despojar de nosotros mismos y a llenarnos más de Cristo. Esa es la invitación. ¿Hay en vosotros qué? El sentir que hubo también en Cristo Jesús. No tenemos ni la gloria, ni la deidad, ni nada como Él la tuvo. Pero la podemos tener porque es lo que nos ofrece. Solamente si realmente logramos despojarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Para mí el vivir es Cristo. Vamos a grabarnos, hermanos, Filipenses 1:21. Vamos a grabarnos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es una gran lección, hermanos, de verdad, la que está compartiendo Pablo con los hermanos filipenses. No hay otra porción en la Escritura que describa tan detalladamente el sentir de Cristo Jesús. Y que nos invite a nosotros a buscar lo mismo. Podemos entender, hermanos, la forma de siervo que tomó cuando leemos Juan 13:14. Y el Señor les dice a sus discípulos lo siguiente, pues si yo, fíjense, el Señor y el Maestro no está buscando ni está exagerando su posición en esta vida, en esta tierra, porque fíjense lo que hizo. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Quiénes? Unos a otros. Para allá y para acá. Porque tenemos el mismo que pensar. Porque tenemos el mismo que sentir. Porque estamos unánimes que combatiendo por la fe. Ahora, hermanos,
lavar los pies en la cultura judía, en los tiempos de Jesús, era algo que solamente el siervo de menor rango era lo que hacía. Dijo el Señor Jesús: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo allá antes de que el mundo fuese. Si alguien sabía de gloria y de reconocimiento, es Jesús, el dueño y creador de todo, lavándole los pies a sus discípulos. Dice, tomando forma de siervo. Él vino a servir, hermanos. Completamente vino a servir. La expresión, hermanos, siervo de este versículo viene de la palabra griega doulos, que se utiliza para esclavo. Fíjense hasta dónde se está colocando el Señor Jesús. Tomando forma de esclavo. El término, hermanos, que se traduce por forma en este versículo es el mismo que se usa en el verso 6. En el cielo tenía todas las cualidades de Dios y en la tierra asumió todas las cualidades, todas las responsabilidades ¿de quién? De un esclavo. ¿Eres esclavo? Hoy podemos llegar a pensar, no soy esclavo de nadie. ¿Y qué con nuestras pasiones? ¿Qué con los deseos? Si en algo, si de alguien vamos a ser esclavos, hermanos, que sea de Cristo, porque así se presentó Pablo, siervo de Cristo. Se despojó, hermanos, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo? Estando en la condición de hombre, todavía, hermanos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leía en un libro, alguien que se ha humillado a sí mismo, nadie lo puede humillar. Cristo, hermanos, se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre. Pero este versículo, hermanos, lo estaremos viendo si Dios nos da oportunidad el próximo viernes. Vamos a quedarnos, hermanos, con lo que leímos, con lo que estudiamos, con lo que comentamos, de los versos 5 al verso 7. Y si Dios nos da oportunidad, continuamos la próxima semana con el verso 8. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, de cuando termine de compartir la clase, hermanos, pueden abrir sus micrófonos y con confianza comentamos. Espero, hermanos, que esta clase, que este mensaje, aunque corto, sea de bendición, sea de edificación a nuestra vida, que tomemos el sentido, hermanos, del sentir que hubo también en Cristo Jesús y que podamos, hermanos, ir trabajando nuestro cristianismo de esa manera. Que no quede nada más en un hermoso mensaje leído, en un hermoso mensaje que Pablo compartió con los hermanos de Filipos y que hoy tuvimos la oportunidad de estudiar. Que sea un mensaje, hermanos, que realmente nos ayude en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Les agradezco de antemano su tiempo, la atención que prestan a esta clase y el poder estar aquí. Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios permite, nos vemos la próxima clase, próximo viernes. Dios les bendiga.